Buenas tardes, mis queridos alumnos. Hoy vamos a hacer la clase de repaso de la unidad número 1, que corresponde a relatos de misterios. En la clase número 1 estuvimos trabajando los enigmas como introducción a la unidad. Teníamos como objetivo analizar un hecho enigmático, interpretándolo e intentando encontrar una explicación. Ya en la primera clase definimos qué era un enigma. ¿Qué para ustedes un enigma? Algo sin resolver. Ya, como por ejemplo. El enigma del universo. Ya, ¿cuál sería el enigma para ti? Ver que, por ejemplo, ver si existe vida en otro planeta, ejemplo. Ya, Tipo, perfecto. si hay otros planetas habitables. I don't Ya. know. Ella. ¿Quién más puede opinar? Almendra. El gigante de Atacama. Ya, sí, también un enigma. Almendra. El misterio de Nazca, eso salía. Ya. Lo que ¿Tuvieron trabajamos la en la oportunidad de leer esa guía, El misterio de Nazca? Sí. Sí, Ya, ¿y qué les pareció? el área 51. Uy, sí, re interesante. ¿Están de acuerdo Es interesante. que esas figuras fueron hechas por extraterrestres o creen que fueron No, hechas por No. seres humanos? yo Seres creo que humanos. fue hecho por las civilizaciones que antes vivían ahí. Ujú. Ya, O que pudieron Sí, yo existir también. ahí. Sí. Porque, o sea, tal vez hicieron eso con el fin de representar a algún dios, etcétera. Yo leí que podría ser un calendario. también puede ser un calendario. Sí, del mundo. Yo lo creía más porque lo hacían como para, por si llegaban a perderse. Ya, Ah, también. Recordar dónde Pero eso lo veían estaban. ver por arriba nomás. sí, ¿Y se cómo puede. iban a llegar arriba si en esos tiempos no habían como Sí, posibilidades pues, de... entonces, ¿cómo lo veían Pero desde el suelo si se perdían? pongan ustedes, igual pudieron igual pudieron haber estado hechas para los dioses. Porque Ya. si están para arriba, ¿a qué le da la vista al cielo, po? ¿Verdad? Cierto, muy bien, Brando. Nunca lo pensé. Pero, Ya. Brandon, ¿tú te puedes imaginar la precisión que tuvieron que tener los incas en este caso para hacer esos geoglifos? Ya, yo creo que en sí, si uno se organiza bien con las demás personas que están trabajando, puede hacerlo correctamente. ¿Sí? O tal vez pudieron, por ejemplo, medir con, no sé, etcétera, regla, o sea, aunque no existiera, Pies, Ya. con sus Con los pies. pies. o astros, incluso astros. Ya, muy bien, Brandon. Muy bien, me parecen tus hipótesis. Muy bien. ¿Y de qué otra forma creen ustedes que pudieron haber hecho esas figuras? Tú dices que Con un midiendo modelo más pequeño. con modelos Tal vez con pequeños figura más y lo pequeña, llevaron a pero- gran escala, dices tú. Sí. Pero es que el tema es que si habrían modelos más pequeños, igualmente se tuvieron que haber hallado, ¿o no? Cerca, alrededor, o no sé. ¿Qué? ¿Me escucharon? ¿Y qué se No, no lo puede entendí. deducir de eso? Sí, ya, en el caso de que fueron modelos hechos y los llevaron a gran escala, ¿qué podemos inferir entonces de eso? Que probablemente los ingenieros, los arquitectos, eran mucho más avanzados que hoy, Yo creo que sí. tenían un grado de inteligencia mucho más No mayor. más avanzado que hoy, pero sí avanzado para la época en lo que se hicieron. Ya. Pero en cuanto a la inteligencia me refiero, porque ahora ustedes se dan cuenta que todos los profesionales usan la tecnología para hacer esos diseños, Ujú. ¿o no? Y antes no existía esa tecnología, era solamente a mano. ¿Qué Pero podemos esa hacer? la tengo una idea, tengo una hipótesis. Y a ver, dígame, compártala. Ya, aquí sale que en la región casi no hay lluvias que erosionen el suelo. Si ¿Ya? fueran extraterrestres lo que hicieron, ¿cómo sabrían que en este lugar no hay lluvias para que destruyan eso? ¿Ya? También. Entonces, eso O, argumenta aún más, refuerza aún más tu tesis de que fueron hechos por los pueblos originarios. En este caso, los incas. ¿Cierto? sí,
O sea, eso es lo que pienso yo por mi Por parte. supuesto. Pero si alguien más tiene algo que decir, ¿Quién más quiere o piensa algo distinto a Brandon? ¿Alguien Chiquillos, más? No sé, Dígame. yo pienso igual que Lorana. ¿Sí? somos gemelas. Comparto su opinión. Rosángel, ¿qué piensas tú, Rosángel? Yo pienso igual que el Brandon. Sí, que fueron hechos por los incas. Sí. ¿Y cuál sería tu argumento? chiquillos, Rosángel, ¿cuál sería tu argumento para plantear que fueron hechos por los incas? Lo que pasa es que en las clases anteriores yo no había estado y entonces de lo que estoy escuchando más o menos estoy entendiendo algo. Que nadie ha estado, porque es primera clase de lenguaje que tienen conmigo, pero tienen que descargar el material, las clases que yo he mandado y las guías. Ujú. ¿Ya? La idea es que ustedes puedan leer la guía donde aparecen los misterios de Nazca, ¿ya? Ahí hay unas preguntas y todas las respuestas las vamos a enviar a un correo que yo les voy a dar al final de la clase, ¿ya? Para poder evaluar también lo que están haciendo. En la clase 2 comenzamos a analizar las características de un relato de misterio. Yo los invito a leer el siguiente microcuento de Ramón Gómez de la Serna. ¿Lo Brandon, leemos mental? Brandon, ¿lo puedes leer, por favor? Ya, lo leo normalmente, ¿cierto? No así como... Ay, Por supuesto. ya. La sangre en el jardín. Ramón Gómez de la Serna. El crimen aquel hubiera quedado envuelto en el secreto durante mucho tiempo, si no hubiera sido por la fuente central del jardín. Espera. El jardín... Ay. ¿Qué pasó? No. Que después. ¿Después? Que después de realizar el asesinato comenzó a echar agua muerta y sangrienta. La correspondencia es el del simulado crimen dentro del palacio y la veta de agua rojiza. Sobre la taza ay, no sé qué dice. Repodrida. Repodrida de verdosidades, dijo la clave de lo sucedido. Ay, Yo. Dios. No sé leer. Brigitte, ¿Qué pasó? cuéntame, ¿qué te parece este microcuento? Interesante. ¿Ya? Es que ¿Qué nos da cuenta la intriga historia? saber ¿Qué nos cuenta la historia un sobre el asesinato crimen? Ya, pero ¿qué nos cuenta la historia sobre el crimen? que en algún lado de la pileta debe haber un cuerpo y por eso ha estado expulsando esa agua rojiza. ¿Ya? ¿Está explícito en el microcuento o está implícito? Tú lo deduces. Lo deduzco, pero es que igual no está tan difícil de deducir, entonces ¿Por como qué? porque si el cuerpo no estuviera en la pileta, no saldría agua rojiza. Ya. ¿Qué elementos entonces del texto te ayuda a ti a inferir e interpretar que en esa pileta hay un cuerpo? La veta de agua rojiza sobre la taza, repodrida de velocidades. Muy bien. O echar agua muerta y sangrienta, ¿cierto? Y lo Sí. otro, la imagen, ¿le fortalece la interpretación? Sí, ¿Les Sí. ayuda a interpretar mejor el texto? Sí, ya que Sí. nos da un ejemplo de cómo puede ser el lugar. sí, po. ¿Ya? ¿Cómo creen ustedes que sucedió el asesinato? Aquí entramos a dar nuestras propias Ay, hipótesis. ya, tengo dos hipótesis. Ya, ¿cuál? O fue, ¿cómo se llama esto?
apuñalamiento ¿Ya? o tuvo que haber derramado sangre. ¿Ya? Y eso se pudo haber filtrado con el agua, produciendo el color rojizo ¿Ya? sobre esta. ¿Ya? ¿Quién Sí. tiene otra hipótesis de cómo fue el Yo creo asesinato? que primero fue apuñalado la persona Ujú. y que como no veía que se moría rápido, o sea, yo pienso que lo quería matar rápido a la persona. ¿Ya? Entonces, como no se moría rápido por la puñalada, le prefirió ahogarlo en la fuente y como no sabían dónde esconderlo, lo dejó ahí dentro y ahí terminó todo. ¿Ya? Sí, eso había pensado yo también. ¿Sí? ¿Y de qué otra forma, qué otra hipótesis pueden formular? Aparte del... Yo tengo una duda. Es que tiene que haber sangre, pues tendría que haberse... Sí, pues eso es obvio, ¿cachai? Porque eso le da el tono rojo al agua. Todo se hubiera Pero ahogado, no creo estaría que roja el agua. en sí las fuentes tienen como un, ¿cómo se llaman esas cosas? ¿Qué? Es cierto que el agua como que cae y vuelve a subir, y eso. Ujú. Exacto. Exacto. Entonces, Y la sangre tuvo que haberse filtrado y haciendo que el agua se volviera rojiza. ya, muy bien, Brandon. Muy bien. Entonces, ¿el cuerpo Estudioso mi niño. necesariamente tiene que estar dentro de la fuente? Sí. O tal vez pudo estar dentro de la fuente durante unos minutos, horas, y después pudo haberlo sacado. Ya. Y pues Bien. Pero no igual sería dejando difícil rastros. sacarlo, pues. No, pero ponte tú si te gusta el agua. Luego te metes Ay, al agua, lo pero- sacas. Su agua con sangre, decís tú. Ay. O lo tiró al agua y se pegó un cabezazo y tuvo un derrame. ¿Qué creen ustedes que Yo sucedió? también pensé eso al principio. Pero si lo tira al agua igual no, no caería tan fuerte, ¿o Sí, sí? pues si te caes fuerte, igual te pegas un cabezazo. Sí, En la- pero si no creo que sea tan... Es una pileta, pues igual no es tan alta. Pero igual puede ocurrir cualquier tipo de cosas, porque depende del material que está hecho igual, pues si es un material duro y concreto. Sí, pues si la mayoría son como de cemento. ¿Y por qué creen O ustedes sea, no que como sucedió cemento, pero sí, ese un material fuerte. asesinato, ese homicidio? Venganza, ¿Ya? sicarios, ¿Ya? em, ¿Alguien problemas más? familiares. Problemas mentales. ¿Problemas mentales por qué, hija? Porque, por ejemplo, hay niños que matan a personas solo para saber cómo se sentiría matar a una persona. Ay, broma. Entonces, descifrar de qué surgió el asesinato igual sería medio complicado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay muchas opciones realmente de el por qué y el para qué lo mató. Muy bien, Brando. Entonces, como hay muchas opciones, si tú fueras un detective, ¿qué es lo primero que harías? Ay, Lo primero que pues, haría es buscar pistas. ¿Ya? Por ejemplo, algún cabello, etcétera. ¿Ya? Algo, por ejemplo, un arma, el arma del crimen, algo. ¿Ya? Aparte, si quiero digo el yo. agua, aparte si el agua ADN. tiene sangre, debería haber ADN ¿Ya? o restos de algo, no sé, tipo. Es que los cuerpos ¿Entiendes? igual es más difícil saber qué tienen cuando están mojados. ¿Ya? ¿Por qué, hija? Por ejemplo, si DCI. buscaran huellas dactilares no se podría, si es que estuviera el cuerpo decentemente completo, ¿Ya? porque se mojarían y Pero no ustedes saldrían. se enfocarían principalmente en el cuerpo. No, Sí, yo sí, igual. La pileta primero, buscar alrededor. O- Ya. sí, tipo buscar algo que nos lleve hacia la persona que lo hizo. Ya, entonces, ¿qué Probablemente La haya sido persona de que noche, murió. porque... Y la persona que murió. Yo lo que haría sería inspeccionar un poco del cuerpo, en qué parte fue donde le dispararon o le apuñalaron, ¿Ya? y de ir siguiendo como pistas hasta llegar a cierto modo de saber qué le hizo el cuerpo antes de tirarlo al agua. Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que uno cuando va a hacer una investigación de un crimen, qué es lo primero Pero que uno Miguel, tiene que hacer? Es como, ¿cómo voy a buscar a los familiares si tú no conoces a la persona que está muerta? entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Identificar al cuerpo. Identificar a las cuerpo. personas. ¿Ya? Investigar lo primero que Identificar a sucedió. las víctimas y a los... ¿Cómo se llama? Pero antes de investigar, ¿qué es lo primero que nosotros nos tenemos que formular? Plantear cómo sucedió. Una hipótesis. Hipótesis. Lo primero que nosotros tenemos que plantear son las hipótesis. Y ahí ir corroborando
y Haciendo un diciendo, check. sí, un check. Ya. Exacto. Lo Porque primero que uno, por tenemos que ejemplo, hacer- dice... Ahí habla nomás. Lo primero que tenemos que hacer es formular hipótesis. Es lo mismo que un científico. Un científico cuando quiere descubrir algo, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Perdón? ¿Qué pasó? Cuando un científico, cuando a ustedes le enseñan en clase de ciencia, cuando hacen un experimento o Ah. tienen que investigar algo, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Formular. Es seguir, Investigar. es seguir el método científico, ¿cierto? ¿Sí o no? La fórmula. Y dentro de eso tenemos que hacer hipótesis, formularnos hipótesis y en base a esa hipótesis ir investigando, ¿ya? Ir viendo si realmente, ya, si el planteamiento de la hipótesis es que fue apuñalado por venganza, tengo que ir investigando y ahí voy dándome cuenta si realmente fue por eso o no y debo ir cambiando la hipótesis dependiendo de de las pistas que me vayan arrojando, ¿cierto? Igual se puede hacer... Yo dije check ink, ya que, por ejemplo, Chiquín, entre sí. sí, ser un detective igual anda con una cosita, ¿cómo se llama esta cosa? Ya, una cosita, un papel. ¿Ya? Ya, y ahí dice, por ejemplo, ya, lo pudieron haber matado con algo, un cuchillo, armas, si no hay nada, Exacto. buscar otro Objeto tipo de punzante. teoría. Exacto. Si hay ropa, si hay cabello, si hay algo. ¿Quién de ustedes ha visto series de detective o películas de detectives? Juegos, Ay, yo vi Yo. películas. hay juegos Juegos. también. Yo, ¿Quién no? Entonces, ahí fíjense muy bien cómo son los detectives. Algunos son muy objetivos, otros son muy abiertos e inmediatamente plantean la hipótesis y la resuelven de inmediato. Otros se dedican a ver el contexto, a ser más analíticos, ver el tema en general. pero Entonces, Miguel, hay tengo una diferentes... Pero duda. si no sabéis quién es, ¿cómo vaya a buscar a los Tipo, Miguel, familiares? el tema es que si tú no sabes quién mató, o a quién lo mataron, ¿cómo vaya a recurrir a los familiares? Pero es que solo se informa que mataron a una persona. ¿Cómo van a Dicen ir a los a familiares si Roberto ni siquiera tanto lo mataron. Es que Primero por eso, tendríamos que ver por- quién ha detectado por eso va a depender de la hipótesis que tú te formulas para seguir la investigación. Esto, ¿qué les pareció? Este microcuento versus una novela de misterio. ¿Qué características tiene el microcuento? Es corto. ¿Ya? La brevedad, bien. Nos da mucha información. Muy bien, no arroja mucha información. Son ¿Por qué crees tú implícitos. que no arroja mucha información? Porque el cuento sí es breve. ¿Qué le permite al lector cuando no hay mucha información? Imaginar. Aparte de imaginar. Sí, por ejemplo, meterse en el lugar y decir, ay, puta, haber pasado esto, Sí. o pudo haber pasado esto otro. Exacto, le permite interpretar, reflexionar, le da la posibilidad al lector que complete la información. Y eso Ay, profe, me genera estoy quedando sin batería. que el lector desarrolle habilidades detectivescas, ¿ya? Cuando son microcuentos de misterio. Muy bien, chiquillo, en la tercera clase estuvimos trabajando las estrategias para comprender un cuento de detectives. Dijimos que la literatura policial o detectivesca es un tipo de literatura que tiene como elemento principal de la historia la resolución de un caso policial, es decir, un asesinato, asalto o un crimen del cual no se sabe con claridad ni el autor ni la causa, lo que decía Brandon. Solamente sé que hay un cuerpo en la pileta, o si no lo hay, si no está presente, si yo no lo puedo ver, yo deduzco que hubo un cuerpo por el agua que está de color rojo, ¿cierto? Para resolver el caso policial, los protagonistas deben utilizar su ingenio, su capacidad de análisis y de observación. Entonces,
qué cualidades tiene que tener un detective o el lector que le gusta los relatos de misterio. ¿Qué cualidades? Capacidad para interpretar. Ya la Ujú, capacidad para plantear interpretar, hipótesis. la capacidad para formular hipótesis. ¿Qué más, chiquillos? El tema es que igual depende de cada persona. Porque, por ejemplo, yo puedo tener una manera diferente de resolver algo y usted, señora Bianca, puede tener otra. Exacto. Pero lo más importante, el mínimo común que debe haber en todos los detectives es su capacidad de análisis y de Ujú. observación, ¿ya? Porque hasta el más mínimo detalle es importante y no se puede escapar. Observen la imagen. Observen esta imagen. Ya. A ver, espere que Él no me está mirando de diferentes ángulos el cuerpo, Ujú. porque cada detalle de lo que rodea al cuerpo es importante, no se puede escapar. Incluso las miradas de los personajes te pueden llevar a descubrir quién es el asesino. Las miradas, el lenguaje paraverbal de los personajes, los detalles, el contexto, todo es importante de analizar y de observar. Por eso, los detectives tienen que tener una capacidad de análisis y de observación muy aguda, porque es la única forma que lo lleve a descubrir quién es el asesino. Pero, ponga usted ya, aquí en, ya, pongamos Linares, el lugar X. Hay un asesino en serie. ya, Y ponga usted en cada cuerpo que deja va dejando una pista. Así tipo exactamente. jugando. ¿Usted cómo lo haría para resolver? ¿Qué haría usted para poder encontrar a esa persona? Oye, ese caso se parece al de Verdad Oculta. ¿Cuál? No, yo no saqué de una historia guapa. A la novela. Ya, los detectives seriales, lo primero, o sea, perdón, los asesinos seriales, lo primero que uno tiene que hacer es estudiar el perfil del personaje, ¿ya? Porque si deja, por ejemplo, él necesita de las mujeres, por ejemplo, si va a asesinar mujeres, generalmente él se deja para sí algunos elementos de las personas, ¿ya? Entonces uno tiene que estudiar al asesino, por eso hay en escuela de detectives que son peritos algunos para estudiar la psicología del asesino, ¿ya? Para ver qué tipo de persona es, de qué tipo de psicópata es, por ejemplo. ¿En qué tipo de persona? ¿Ya? Entonces hacen un estudio psicológico del asesino y en base a eso trabajan. Porque generalmente son narcisistas, han tenido problemas, por ejemplo, de traumas infantiles que lo han llevado Pero hay personas que les gusta matar. ¿Perdón? Hay personas que sí sienten gusto por el hecho de matar. Exacto. Muchos de ellos son psicópatas que no tienen la posibilidad de ser empáticos, de desarrollar la empatía. No tienen inteligencia emocional tampoco. Entonces, todos esos elementos van conformando un perfil determinado y eso los detectives lo tienen que estudiar cuando son asesinatos en serie. En serio. Uh-huh. Para poder entender una obra o un texto con la temática del misterio y con cualquier otra temática, nosotros tenemos que aplicar ciertas estrategias de comprensión lectora que nos va a permitir comprender y dar sentido al texto. Uno de ellos es el saber el contexto de producción. ¿Qué es lo que es un contexto de producción? ¿Alguien sabe, chicos? Ay, no entendí. Broma. Cuando vamos a leer un libro, ¿Ya? ya de cualquier temática, lo más importante es aplicar estrategias que me permiten a mí comprender y dar sentido al texto.
¿cierto? Ya. Dentro de esas estrategias tenemos el contexto de producción, conocer el contexto de producción. Entonces, pregunta, ¿qué es lo que es para ti o para ustedes un contexto de producción? Ay, no sé, a ver, déjame pensar un poco. ¿Alguien más? ¿Felipe? ¿Nadir? Chicos, En el chat están poniendo. No, es que no puedo ver el chat. sé que acá el Miguel dice que de lo que se trata el libro. ¿Ya? ¿Del para qué está hecho? ¿Ya? ¿Qué es lo que es contexto? ¿O qué se entiende por contexto? Como lo más principal. Es la situación. ¿Ya? Ya. El ¿Algo contexto, más? El entorno el entorno. ¿De quién? Lo busco. de lo que está sucediendo. ¿El hecho? Pero principalmente de quién. ¿El entorno de quién? De los personajes. Fíjense en la imagen que Del yo puse asesino. acá. ¿Qué se muestra en esta imagen? Dos Dos manos. manos. Dos manos. Con dos lápices. ¿Y qué está haciendo la mano? Dibujando. O ¿Dibujando? escribiendo. Escribiendo. Entonces, ¿el entorno de quién? ¿De ambas personas o de las personas que están involucradas? Puede ser, no sé. ¿Detective? Pero estamos hablando de cualquier obra, no solamente de detective. Ya. Puede ser un cuento, una novela romántica. ¿Del personaje principal? ¿Y quién es el que escribe? El autor. El autor. Entonces el contexto de producción corresponde al conjunto de circunstancias que está inserta, es decir, todas las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales que enmarcan la producción de ese texto, ¿ya? De todas las circunstancias y el entorno que rodea al escritor propiamente tal. El escritor transmite toda su cultura, su personalidad en su escrito. Por eso es súper importante conocer el contexto de producción. La tía Vinca preparó la biografía de Agatha Christie. Eso, ustedes, solamente el conocer la obra, la vida de Agatha Christie, ya van a saber el contexto de producción de la novela que van a tener que leer. ¿Se entiende? Es el entorno en el que el autor escribe sus textos, ¿ya? Su realidad. A eso se refiere el contexto de producción. Dígame, hijo. Brandon, habla más fuerte. No te escucho, Brandon. Sí, aquí le estoy avisando a los chiquillos que por favor apaguen los micrófonos, que se escucha uno. Apaguen el televisor. Ahí sí. Después de analizar el contexto de producción, trabajamos con la otra estrategia, que es la elaboración de este organizador gráfico. Lo primero que tenemos que hacer es hacernos preguntas, ¿ya? ¿Por qué este personaje, por ejemplo, guarda silencio? Si este fuera el asesino, ¿por qué lo hizo? Elaborarnos una cantidad de preguntas, hacernos preguntas antes de la lectura. Luego, hacemos la elaboración de hipótesis. ¿Cómo lo hacemos? Apoyándonos en la información con la que contamos, ya sean las características del personaje, los ambientes, toda la información que vamos obteniendo, nosotros nos vamos a ir elaborando hipótesis. Luego vamos a continuar la lectura y vamos a darnos cuenta si esas hipótesis están buenas o están malas.
Y si están malas, nos elaboramos otras hipótesis. Y al final determinamos si esas hipótesis fueron las correctas. Y si nos quedan dudas, volver a releer el texto. Cuando nosotros usamos esa estrategia, se nos va a ordenar mucho la información y vamos a entender y comprender mejor y darle sentido a lo que estamos leyendo. Sobre todo cuando leemos texto de misterio, porque dentro de los textos de misterio, una de las cualidades que tenemos que desarrollar, recuerden, es la capacidad de análisis y de observación. ¿Cómo lo vamos a fortalecer esas habilidades? Con la elaboración de hipótesis, con esta estrategia. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. ¿Quedó claro? Brandon, te escucha muy bajo. ¿Alguien Sí. tiene alguna duda? Más Este fuerte. es el momento en que realicen todas las consultas que tienen. Recuerden que las narraciones avanzan debido a las acciones que los personajes van realizando. ¿Ya? Gracias a esas acciones podemos reconocer los momentos de la historia y poder comprenderlas. ¿Ya? Por eso es súper importante que en la medida que nosotros vamos conociendo las acciones que van realizando los personajes, vamos de la misma forma elaborando las hipótesis. Y ahí, a medida que va pasando, transcurriendo la lectura, nos vamos a ir dando cuenta si esa hipótesis que nos formulamos en principio están correctas o no. Por ejemplo, si volvemos atrás a este microcuento de Ramón Gómez de la Serna, La sangre en el jardín, nosotros nos elaboramos un montón de hipótesis. Brandon dijo una, Rosángel otra, y otros compañeros dijeron sus propias hipótesis. Y después, si es un texto largo, por ejemplo, nos vamos a ir dando cuenta si esas hipótesis realmente estaban en lo cierto. Luego, Profe, dígame. volviendo al tema anterior, yo tengo Bien. como una, ay, no sé cómo decirlo, pero de hecho es como, por ejemplo, ya, juntar todas mis hipótesis y Ya, formar una perfecto. sola. ¿Ya? Y con esa, por ejemplo, ya, esta persona, por ejemplo, dejó un cabello rubio, Exacto. etcétera. Con esas hipótesis correctas, las cuales sé que son verdad, porque encontré pistas, cosas que dejó el asesino, etcétera, eso se junta y forma una, ¿o no? Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos, recuerden que las hipótesis son como las predicciones que nosotros hacemos, ya que es distinto a la inferencia. Recuerden que la inferencia nosotros lo hacemos, deducimos a través de la información que tenemos. Y las hipótesis son predicciones que nosotros hacemos. Por ejemplo, la misma fuente no nos dice, no nos dan pista absolutamente de nada. Entonces, lo que hacemos nosotros es formular una predicción, una hipótesis de lo que pudo haber ocurrido. ¿Ya? Chicos, recuerden que la hipótesis también, yo puedo comprobar mi hipótesis, Exacto. como puedo refutar mi hipótesis. Es una Exactamente. posibilidad que está abierta a que sea como yo digo, O como a no. que sea lo contrario a lo que yo digo. De Exactamente. ambas maneras, igual siempre me va a ayudar porque yo digo, ya, no era lo que yo decía, es de esta manera. Y así cada vez nos va ayudando para hacer nuestras deducciones. Pero las hipótesis las puedo asegurar, las puedo afirmar o las puedo refutar. Claro. Y lo más importante es que eso mismo le va a ir ayudando a usted, le va a ayudar, le va a permitir desarrollar su capacidad de análisis. Porque van a ir dándose cuenta si realmente lo que ustedes pensaron, las predicciones que hicieron, la hipótesis que hicieron, están en lo correcto. Y si están en lo correcto, se van a reafirmar su teoría, digamos, después se van a formar teorías. Y si están en lo contrario, se van a tener que dar una retroalimentación y volver a plantearse nuevas hipótesis y seguir investigando. ¿Se entiende? Sí. Ya. También
también es súper importante en cualquier texto que vamos a leer, trabajar con el vocabulario en contexto. En este caso, este ejercicio lo saqué de la huella del pulgar de San Pedro que tienen que leer. Por ejemplo, aquí vemos la imagen, ¿cierto? Ujú. ¿Cómo les parece este lugar? ¿Les parece apacible, obstinada, sensata, batida, abominable, apesadumbrada o escéptico? Apacible. ¿Por qué? Porque creo que puede ser como un lugar pacífico, tranquilo. Ya, eso. Muy bien. Entonces, cada vez que nosotros no conocemos una palabra, tenemos que utilizar la estrategia para deducir, inferir el significado. Y para eso también nos pueden ayudar muchísimo las imágenes. ¿Ya? Más allá de buscarlo en el diccionario, tenemos que desarrollar la capacidad de deducir, de inferir el significado de la palabra, ¿ya? Y nos vamos a apoyar por diferentes técnicas, a través del dibujo, de las palabras que acompañan esa palabra desconocida, y también de elaborar nosotros mismos un significado, que después también podemos corroborar con el diccionario. Lo importante, como yo les decía, que para mí es súper importante, valga la redundancia, de que ustedes tengan un cuaderno de vocabulario, porque cuando no conocen una palabra, es muy difícil de comprender el contexto de lo que se nos está diciendo, ¿ya? Por eso, cada vez que ustedes no conozcan una palabra, tienen que desarrollar ciertas estrategias, subrayarla, buscar las palabras que acompañan esa palabra desconocida, apoyarse con imágenes y elaborar su propio significado que después van a corroborar con el diccionario. ¿Ya? ¿Entiende? Ahí escucho un perrito, no sé si alguien me lo escucha. En la clase 4 trabajamos con las acciones. ¿Ya? Dentro de los elementos de... ¿Se acuerdan que en la unidad 0, cuando estábamos en clase todavía, trabajamos con los elementos de la narración? Que los elementos de la narración lo conformaban el narrador, los personajes, el espacio, el tiempo y las acciones, ¿cierto? Sí. La principal misión del narrador es dar a conocer la historia de un modo comprensible para el lector. Profesora, Dígame, no veo nada, se puso todo negro. ¿sí? Sí. Yo lo ¿Vinca? veo bien. ¿Vinca? ¿Sigue obrando? ¿Se ve? No, No. sí se ve. O Ya. sea, yo veo. Sí. A ver, espere. Voy a salir, voy a venirme Ya, que ahora. los demás corroboren, por favor. No, acá se ve todo. Ya, perfecto. A mí se La me puso clase negro. el Se ve El- bien. PowerPoint de la clase 4, de hecho. Ya. Ujú. Dice, No, por voy ello, a salirme. Brandon, Inténtalo de nuevo, Brando. ya. Ya. Dice, la principal misión del narrador es dar a conocer la historia de un modo comprensible para el lector. Por ello, en muchos relatos, los acontecimientos o acciones que tienen lugar siguen un orden cronológico, generalmente. Pero en muchas narraciones, esta ordenación sufre alteraciones, saltos temporales, omisiones o elipsis de acontecimientos. El narrador puede acelerar o ralentizar la acción a su conveniencia, detenerla para dejar que hablen los personajes, anticipar o posponer hechos, Aló. ocultar datos y reservarlos para el momento oportuno. El narrador juega con las acciones de los personajes, ¿ya? Puede incluso comenzar la novela desde el final o al medio de las acciones. El narrador tiene esa posibilidad de jugar con nosotros, ¿ya? De describirnos. Pueden seguir un orden cronológico, una secuencia de inicio, desarrollo y desenlace, o comenzar con el final o con al medio
de la acción. En este caso, la sangre en el jardín comenzó con al inicio, al desarrollo o al final. Chicos, ¿alguien por el chat o vos? Ah, El microcuento que acabamos de leer, La sangre en el jardín, bueno, el narrador comenzó al inicio, con las acciones del desarrollo o con el final. con el desarrollo. Muy bien, Brando. Muy bien. Muy bien. ¿Los demás están de acuerdo? Sí. ¿Se entiende por qué Sí. comenzaron con al medio de la narración, de las acciones del desarrollo? Chiquillos Sí. por el chat también Sí. pueden Ya, contestar. muy bien. Perfecto. Otra estrategia que tenemos que usar es las preguntas. Como yo les decía, nos hacemos preguntas antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Ahora, ustedes tienen que leer La huella del pulgar de San Pedro, ¿ya? Yo les voy a subir la guía que tienen que desarrollar de esa novela, de ese fragmento de esa novela, La huella del pulgar de San Pedro, de Agatha Christie. Ya está en su texto. Entonces, esto quedaría para otra clase. La lectura la tienen que hacer ahora, por si acaso. Broma. La lectura, pero si no es tan larga, Brandon. Mira, Oye, ¿Y dónde la esto, encontramos? aquí en tu libro, yo te digo, al tiro en la página, Ah, ya. Ay, espera, déjeme buscar el libro que está abajo. Abajo el libro. me fui muy abajo. Ay, Aquí está. Ya. no puedo. ¿en el libro del lenguaje? Sí, Sí. ¿En qué página? en la página, te digo al tiro, hijo, Ahí. Bueno. 68. Ay, creo tengo un que. vaso acá arriba. Acá es un vaso acá arriba. Creo que la página 68, te la confirmo al tiro, ¿ya? La escucho cortada, profesora. ¿Sí? Sí, Es en la 68. página 68. Sí, aquí está. Sí, 68. La página 68 Ahí largo. hasta la... ¿Ven el link? Hasta las 71. No, Ah, no. hasta 73, la 70, 70. Hasta como la 82. más o menos. No, 76. Ah, no, sí, sigue. 82. 82. Sí, hasta la 82. De la 72 a la... O sea, de la 68 a la 70, a la 82. ¿Ya? Cortito. Ya, van a leer ese Ay, en texto comparación a un libro. y van a desarrollar la guía que yo les voy a subir, ¿ya? Necesito que me des tu correo para mandárselo a ese ¿A correo, por si los que no pueden acceder a la plataforma. profe, yo lo anoté, Leti, si lo podemos, te lo puedo dar de ahí, Ah, ya, perfecto. porque Ya. la Anaís me lo mandó por el chat. Ya, Anaís, yo te voy a mandar todo el material que hemos trabajado con todos los PPTs y las guías y tú lo compartes con tus compañeros. Ojalá todos tengan acceso al material. Lo que ¿Ya? estamos haciendo, profesora, es hacer una cuenta en sí de email para todo el curso y compartir así todo lo que tengamos que hacer. Ya, ya, perfecto. Y con eso me van a mandar todas las guías, todo lo que han hecho. Si no pueden imprimir las guías o pueden escanear, ustedes con su celular sacan foto y hacen como una especie de portafolio y me la mandan a mi correo, al siguiente correo. Anoten. Ya. ¿Tienen cómo anotar? Lo escribo en el chat Espere, igual. espere Ya, que estoy en es WhatsApp. Profe Leticia. Profe Leticia. Todo con minúscula, ¿cierto? Sí, todo con Leticia minúsculas. con Z. No con Ya. C. No Con soy, C, no eso. soy la reina de España. La reina de España es con Z. Ya. Es profe Leticia
punto Ya. trabajos lenguaje trabajos con ese final trabajoslenguaje@gmail.com. Ya, aquí Ah, tengo sí, un profe correo. Leticia, trabajo, esa, exactamente, Vink. Así, exactamente. Me Chiquillos, Ay, mandan otra vez se me puso negro. todas las chiquillos, guías, me las ¿Qué mandan pasó? con, escuchen por favor, en el asunto ponen trabajos o guías de lenguaje octavo básico y cada guía tiene que venir con su nombre, ¿ya? De la misma manera, yo les voy a mandar la evaluación que tienen que hacer del gato negro de Edgar Allan Poe, que fue el primer libro que tuvieron que leer. ¿Ya? Y ahora les ¿Hay que toca... hacer un repaso de ese libro? Sí, ¿lo leyeron, Ajá. cierto? Sí. Ya, Sí. perfecto. Yo les voy a mandar ¿Cómo lo vamos a evaluar? Ya. Ya, chicos, un besito grande. Vamos a Chiquillos, comenzar la clase, o sea, vamos a terminar la ya clase. terminar. Recuerden revisar el material, por favor, Sí, chiquillos. por Es favor. Bueno, súper ahí la Nay nos importante. manda todo, profesora Vinca. Sí, ahí les van a mandar todo, ¿ya? Ya. Ya. Pero revísenlo, por ¿Alguna favor. duda? Y al correo también, a ese correo que les Todo acabo de con dar, me minúscula al pueden correo. enviar todas las dudas que tengan, ¿ya? Ya, yo voy a mandar el correo por el grupo de WhatsApp de los materiales. Exactamente. Mm. Necesito que me suban al correo todas las guías que hemos hecho, ¿ya? Ya. Por favor. Eh, ¿Alguna duda? No. no, ¿Nada, chiquillos? Ya. No, Un gusto de Brandon, verlos. Brandon, dímelo, ¿quién habló? agrégame al grupo de los materiales. Yo no soy admin. ¿Quién es? La Anaís y el Christopher. Ya, chicos. Ya, Un gusto de chiquillos, verlos. Un besito cuídense, grande y nos que estén vemos. bien. El viernes ¿Qué no nos podemos toca vernos ahora? porque el viernes no Ay, nos no vamos a sé, poder ver espérame. porque es feriado. Nos vemos la próxima A semana. la 1, creo. Que Ya. estén bien, chicos. Besitos. Chao, cuídense. Chao. Chao.